Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video, les traigo algo que me ha estado rondando por la cabeza desde hace tiempo, y creo que es hora de hablar de ello. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los temas más polémicos para los fanáticos de PES 2013, los jugadores sobrevalorados. Esos futbolistas que, a pesar de tener estadísticas altísimas, en la práctica no eran todo lo buenos que prometían. Sí, esos jugadores que, por alguna razón, sus estadísticas en el juego no se reflejaban en el rendimiento real. Y bueno, todos sabemos que PES 2013 es un juego lleno de nostalgia, pero también tiene sus baches. Así que, si alguna vez jugaste PES 2013, seguro que te encontraste con algunos jugadores que tenían ratings impresionantes, pero que a la hora de jugar no te daban lo que esperabas. En este video vamos a hablar de ellos, analizarlos y ver qué les faltaba para ser realmente efectivos en el campo. Este video será un análisis profundo, con ejemplos y estadísticas que te van a hacer pensar, ¿en serio, este jugador tenía una calificación tan alta? Así que, prepárate para este recorrido lleno de nostalgia, pero también con algo de crítica constructiva. Empecemos. Parte 1. ¿Qué significa realmente que un jugador esté sobrevalorado? Antes de entrar en detalles sobre los jugadores, ¿qué significa que un jugador esté sobrevalorado en PES 2013? Básicamente, nos referimos a aquellos futbolistas que tienen una calificación alta en el juego, pero cuyo rendimiento en la práctica no cumple con las expectativas. A veces, las estadísticas del juego no reflejan lo que un jugador realmente puede hacer, ya sea por su estilo de juego, su falta de consistencia o porque algunos de los atributos no se traducen tan bien en el campo de juego. PES 2013 tenía un sistema de calificación que tomaba en cuenta varios aspectos: habilidades de regateo, tiros, velocidad, resistencia, pase y defensa. Sin embargo, esos atributos no siempre eran suficientes para garantizar que un jugador se desempeñara a la altura de lo que se esperaba. En muchos casos, algunos jugadores con un rating de 85 o más no destacaban como deberían. En este video, vamos a hablar de aquellos jugadores que, aunque tenían grandes calificaciones, no fueron todo lo efectivos que pensábamos. Puede que su rendimiento en la vida real fuera impresionante, pero en PES 2013, eso no siempre se reflejaba. Parte 2. Jugador 1, Ricardo Kaká, Brasil. Comencemos con un jugador que fue muy polémico en PES 2013. Ricardo Kaká. El brasileño, quien en su apogeo fue uno de los mejores jugadores del mundo, tenía una calificación de 87 en PES 2013. Un rating bastante alto, ¿verdad? Kaká tenía grandes características: velocidad, regate, y una habilidad impresionante para hacer pases. Sin embargo, muchos jugadores que lo usaron en PES 2013 se dieron cuenta de que no era tan increíble como su rating sugería. En el papel, Kaká debía ser una máquina. Su agilidad y su velocidad deberían haberlo convertido en un verdadero peligro por las bandas, pero en la práctica, era difícil mantener el control del balón cuando intentabas hacer un regate complicado. Además, a pesar de su gran capacidad para hacer pases, su rendimiento no siempre era consistente. Sus regates eran fáciles de interceptar, y en los momentos críticos, su falta de precisión con los tiros o la falta de dirección en su dribbling lo hacían menos efectivo de lo esperado. Es cierto que a veces podía hacer jugadas espectaculares, pero para muchos jugadores, Kaká no estaba a la altura de su calificación. Y lo peor de todo, su falta de presencia en el campo hacía que fuera un mediocampista que a menudo pasaba desapercibido, a pesar de tener estadísticas que deberían haberlo puesto en el centro de la acción. Parte 3. Jugador 2, Fernando Torres, España. Pasemos ahora a un delantero que fue un auténtico dolor de cabeza para muchos jugadores de PES 2013. Fernando Torres. Este delantero español, quien en su momento fue considerado uno de los mejores en el mundo, tenía una calificación de 85. En teoría, Torres debía ser una auténtica bestia en el área, pero cuando lo ponías en el campo en PES 2013, las cosas no eran tan sencillas. La velocidad de Torres era impresionante, y podía hacer algunas corridas bastante buenas. Sin embargo, su capacidad para definir jugadas era, por decirlo suavemente, decepcionante. A pesar de tener una calificación respetable, sus tiros eran imprecisos, y en muchas ocasiones fallaba goles claros. Si lo comparabas con otros delanteros de calificación similar, como Robin van Persie o Carlos Tevez, te dabas cuenta de que Torres no estaba a la altura.
Su juego de pies era torpe y su primer toque, especialmente en los momentos de presión, lo dejaba fuera de lugar. La frustración de los jugadores de PES 2013 que lo utilizaron era palpable, ya que, a pesar de su velocidad, no lograba rendir de manera efectiva. Muchos preferían usar delanteros más fiables, incluso si tenían calificaciones más bajas. Parte 4. Jugador 3, Andrea Pirlo, Italia. Siguiendo con otro jugador sobrevalorado en PES 2013, tenemos a Andrea Pirlo, el legendario mediocampista italiano. Pirlo tenía una calificación de 88, lo cual lo situaba entre los mejores mediocampistas del juego. Pero en la práctica, muchos jugadores descubrieron que su rendimiento no era tan sobresaliente como su rating indicaba. Si bien es cierto que Pirlo tenía una de las mejores habilidades de pase del juego, algo que lo hacía increíblemente peligroso en situaciones de largo alcance, su falta de velocidad y de habilidades defensivas lo hacían vulnerable. En PES 2013, los mediocampistas debían ser capaces de cubrir grandes distancias en el campo, presionar a los rivales y recuperar balones. Pirlo, por más increíble que fuera con el balón en los pies, no era la opción más fiable en tareas defensivas o para presionar. Por otro lado, su movilidad en el campo era limitada. A pesar de su increíble visión, no tenía la capacidad para estar en todos lados del campo, como hacían otros mediocampistas de alto nivel. En resumen, Pirlo era excelente para pases largos, pero para tareas más dinámicas y defensivas, no estaba a la altura. Parte 5. Jugador 4, John Terry, Inglaterra. Ahora, hablemos de John Terry, el defensor inglés que, en PES 2013, tenía una calificación de 86. En la vida real, Terry era un defensor de clase mundial, conocido por su solidez defensiva y su capacidad para marcar goles en jugadas de balón parado. Sin embargo, en PES 2013, su rendimiento no era tan impresionante. En el juego, Terry tenía buenas estadísticas defensivas, pero su velocidad era una debilidad que, en un juego como PES 2013, podía marcar una gran diferencia. En la práctica, Terry no era tan fiable en las situaciones de velocidad. Los delanteros más rápidos podían desbordarlo fácilmente, y, a menudo, quedaba fuera de lugar. Además, su capacidad para recuperar balones no era tan destacada, y en muchos duelos aéreos con delanteros muy físicos, no siempre lograba ganar el balón. Si lo comparabas con defensores con calificaciones más bajas, pero más ágiles, como Pepe o Javier Mascherano, te dabas cuenta de que Terry no era la opción más segura. Parte 6. Jugador 5, Hatem Ben Arfa, Francia. Por último, no podemos olvidarnos de Hatem Ben Arfa. Este jugador tenía una calificación de 84 en PES 2013, lo cual lo ponía en una posición respetable. Sin embargo, a pesar de su gran habilidad para el regate y su capacidad para hacer jugadas individuales, su rendimiento en el juego era inconsistente. Ben Arfa era un jugador que prometía mucho con sus dribles, pero a menudo sus regates no eran tan efectivos como se esperaba. En PES 2013, los regates eran fundamentales, pero el francés, aunque habilidoso, no siempre lograba superar a los defensores con facilidad. A veces se le caía el balón en los momentos más importantes, y su toma de decisiones en los contraataques dejaba mucho que desear. En resumen, su calificación era un reflejo de su habilidad, pero su rendimiento en el campo no era lo suficientemente confiable como para justificar su rating. Conclusión, y ahí lo tienen, chicos, los jugadores más sobrevalorados en PES 2013. Como hemos visto, aunque estos jugadores tenían calificaciones altas, en muchos casos no cumplían con las expectativas que esas estadísticas generaban. Esto es algo que siempre ha sucedido en PES, y probablemente seguirá ocurriendo en futuras ediciones del juego. No siempre lo que refleja el rating de un jugador se traduce en cómo rinde realmente en el campo. Y es que, en PES 2013, había ciertos factores que no se podían medir solo con números. La forma en que un jugador se movía, su comportamiento en las jugadas más intensas, la forma en que interactuaba con el sistema de inteligencia artificial del juego, todo esto influía en el rendimiento de un futbolista, y no siempre la calificación en la pantalla lograba reflejar esa diferencia. Por ejemplo, aunque jugadores como Kaká o Torres tenían stats bastante atractivos, sus puntos débiles no eran tan fáciles de ocultar. En el caso de Kaká, su regate, que en teoría debería haber sido uno de sus puntos fuertes, no siempre era tan efectivo, y su capacidad para hacer goles desde fuera del área no estaba al nivel de otros jugadores con calificaciones inferiores. Lo mismo con Torres, cuya velocidad le permitía llegar rápido al área, pero sus tiros y su primer toque dejaban mucho que desear. Eso, para muchos, lo hacía frustrante de usar.
Y aunque los defensores como John Terry tenían una sólida calificación defensiva, su falta de velocidad hacía que fuera fácil para los jugadores más rápidos explotarlo en los contraataques, lo que hacía que no fuera la opción más fiable a pesar de su rating. De hecho, muchos jugadores preferían optar por defensores más ágiles, aunque sus calificaciones fueran más bajas. Por otro lado, tenemos a Pirlo, que, a pesar de ser un genio del pase en la vida real, en PES 2013 no podía aportar tanto como se esperaba. En un juego en el que la dinámica de juego está basada en la rapidez y la agresividad en el medio campo, un jugador como Pirlo no encajaba tan bien en ese esquema, y su falta de movilidad lo hacía mucho menos efectivo que otros mediocampistas de calificación similar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, que las calificaciones no lo son todo. En PES 2013, como en otros juegos, el factor más importante es cómo te sientes al jugar con un jugador. Muchos de los que mencionamos hoy, aunque tenían estadísticas que deberían haberlos convertido en jugadores top, no encajaban en el estilo de juego de PES 2013. A veces, tener un rating más bajo no significa que el jugador sea malo. De hecho, muchos jugadores con calificaciones menores eran mucho más efectivos por su rapidez, versatilidad y capacidad para adaptarse a la dinámica del juego. Además, esto nos recuerda que PES siempre ha sido un juego en el que la interacción entre los jugadores y el motor de juego juega un papel fundamental. A veces, lo que realmente importa no es el jugador en sí, sino cómo encaja en tu estilo de juego. Por ejemplo, si eres de los que prefiere un mediocampista con gran movilidad y capacidad defensiva, Pirlo probablemente no sea la mejor opción, independientemente de su calificación. Si prefieres un delantero que sea letal en los contragolpes, tal vez un Torres no sea tan útil como otros con mejores estadísticas de disparo y control de balón. Finalmente, el análisis de estos jugadores sobrevalorados también pone de manifiesto lo que muchos jugadores de PES 2013 hemos experimentado. No siempre lo que ves es lo que obtienes. Y, aunque este tipo de análisis puede parecer un poco injusto para los jugadores que amamos, también es parte de la esencia del juego. Encontrar a esos jugadores que realmente se adapten a tu estilo y que rindan de manera efectiva en el campo. A veces, un jugador que no tiene una calificación de 90 más puede ser mucho más útil que uno que la tenga, dependiendo de cómo se juegue. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con mi lista de jugadores sobrevalorados en PES 2013? ¿Tienes algún jugador en mente que no mencioné y que crees que debería estar aquí? ¿O tal vez tienes alguna experiencia con estos jugadores que te haya hecho verlos de manera diferente? Déjame todos tus comentarios aquí abajo. Estoy seguro de que habrá muchas opiniones divididas, porque PES 2013 fue un juego tan querido y tan jugado que cada uno tiene su propia visión de los jugadores y su rendimiento. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre PES 2013 y otros temas relacionados con el fútbol virtual. Y si tienes alguna idea para otro video o quieres que hablemos de otro tema de PES 2013, no dudes en decírmelo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en la próxima y, como siempre, que siga la pasión por el fútbol y por PES. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate un paso, tírate un paso.